Muy buenas tardes a todos, apreciados asociados. Para nosotros es un placer nuevamente tenerlos presentes en esta capacitación en el día de hoy, deseando que en esta experiencia se encuentren muy bien con todas sus familias, que estén bendecidos, que estén muy bien de salud y que bueno, que estén pasando esta cuarentena con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Nuevamente reiterando nuestro saludo, la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de trabajo de CRECIAT, de nuestra junta directiva. Queremos saludarlos. Muchas gracias por estar en estos momentos con nosotros conectados en esta capacitación de alimentación sana. Esperamos que sea de su agrado. Estamos tratando de reinventarnos, de poder ofrecerles a ustedes temas de mucho interés que les sirvan para esta situación, para que pueda sumar a su bienestar personal, integral, tanto de ustedes como sus familias. Esperemos que estén reunidos en casa escuchando esta charla de Marta Lucía Causil, que nos acompaña en el día de hoy, con toda su familia. Marta Lucía Causil es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia. Ella actualmente es la jefe de nutrición y dietética de la Fundación Clínica Infantil Club Nobel. Igual manera es docente de cátedra de nutrición y dietética de la Universidad Pontificia Javeriana, entre otros cargos que ha tenido en su vasta experiencia. Ella pues hoy nos va a traer una conferencia muy interesante que sabemos va a ser, reitero, de mucho interés para ustedes. Gracias, Marta, por dejarnos grabar la capacitación, la cual la vamos a colgar el link, lo vamos a colgar en nuestra página para que ustedes puedan acceder a la misma en cualquier momento. Entonces, los dejo con Marta. Muchísimas gracias, apreciados asociados, por estar con nosotros. En estos momentos tenemos 87 personas conectadas vía Zoom. Entonces, Marta, te damos la palabra. Bienvenida a nuestro Fondo de Empleados Crecía. Es un honor tenerla acá con nosotros en esta tarde. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Gracias por la invitación. De veras que es muy agradable poder compartir este espacio con ustedes. Es muy importante este tema que vamos a hablar de alimentación sana, porque tiene que ver mucho no solo con la vida en estos momentos durante la cuarentena, sino que también está asociado a nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, sin que haya como tal una cuarentena o una situación de COVID. Si bien esto nos ha hecho reinventar, pues la idea es que hoy esta charla sea muy aprovechada por ustedes. Algunos enviaron preguntas que se les solicitó en la inscripción, las cuales se van a estar respondiendo. Algunas quedan resueltas en medio de la charla. Otras van a quedar resueltas al final, ¿sí? Y más las preguntas que ustedes les puedan ir surgiendo. Realmente el tema de alimentación sana es un tema amplio, ¿sí? Es un tema bastante extenso. Entonces van a quedar resueltas algunas inquietudes, las otras pues más adelante las podremos resolver, pudiéramos tener otro espacio, pero lo ideal, lo que hoy quiero es que se lleven un concepto de lo que es la alimentación sana y la importancia de ellos en cada uno de ustedes y en sus familias. Como ya les contaba, yo soy Marta, soy nutricionista, actualmente tengo este desempeño y estos cargos. También soy nutricionista particular, tengo mi consulta en Edificio de Colores, pero por la situación de COVID estoy en teleconsulta. Trabajé en la Fundación Valle del Indio durante 5 años, he hecho algunas publicaciones en algunas revistas como Fucsia, La Gaceta, en Notinoel, que es el lugar donde se publica en Club Noel, Carta a la Salud. He participado en algunas entrevistas en Caracol Radio, en el programa Hoy por Hoy, sobre alimentación saludable. También he hecho programas para Telecafé sobre alimentación de la gestante. Soy consultora de algunas instituciones infantiles como Jardín Infantil Patatín Patatero, como el Colegio Nuestra Señora de la Anunciación en 2018, Escuela Maternal Párvulos en 2020 y Colegio Jefferson. Además, he participado en simposios de soporte nutricional, he realizado algunas charlas como estas acerca de los mitos y verdades de la nutrición del niño con cáncer, la alimentación en la anticoagulación, estilos de vida saludable y alimentación saludable en la gestación. La idea es que esta tarde la disfrutemos, la gocemos, aprendamos y despejemos muchas dudas e inquietudes que están con respecto a la alimentación. Entonces, el objetivo, brindar recomendaciones para la adopción de hábitos que sean saludables y reforzar las prácticas adecuadas para el mantenimiento de la salud nutricional.
Sé que en este momento muchas personas puede que tengan valoración por nutrición, tengan su nutricionista por alguna situación específica, entonces aquí irán a reforzar algunos temas o aspectos y tener en cuenta de que no se va a poder ofrecer un plan de alimentación para cada uno porque la alimentación es muy individualizada. De aquí nos vamos a ir orientados para tener una buena elección de la alimentación saludable, teniendo en cuenta las condiciones de disponibilidad de alimentos, de acceso, entre otros. Vamos a desmitificar los conceptos de algunos alimentos. El objetivo también es poder resolver las dudas que existen con respecto a la alimentación, prevenir la contaminación a través de los alimentos, sobre todo esto es relacionado por la temporada de cuarentena. Con respecto a la programación de lo que hoy vamos a ver acá, entonces el orden es, primero vamos a hacer lo que es la identificación, que ya les cuento de qué se trata. Vamos a hablar acerca de los estilos de vida saludable. Vamos a hablar acerca de las GABAs en Colombia, vamos a decir un poco qué es, cómo es un plato saludable, cuáles son los grupos de alimentos, cómo deben ser los horarios de alimentación. Vamos a hablar de la importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades y cómo esto mejora el estado nutricional. Vamos a hablar también un poco de los antioxidantes y las consecuencias del mal manejo de la alimentación. También hablaremos un poco de los alimentos satanizados, lo que se encuentra en tendencia y la importancia de la alimentación en la cuarentena. Vamos a aprender cómo se debe limpiar y desinfectar y algunos tips con respecto a las compras. Entonces, es lo que les comentaba acerca de la identificación. Entonces, el ciclo vital humano. ¿Qué es el ciclo vital humano? Es desde el momento en que se empieza la vida hasta que ella termina. Todos en este momento vamos a mirar la imagen que tenemos enfrente y nos vamos a ubicar. No creo que ninguno se encuentre en los primeros 5 dibujitos que aparece allí, ¿verdad? Creo que todos ya estamos más o menos a partir de, vamos a señalar por aquí. Eso. Yo creo que algunos se encuentran por aquí, por acá, otros por aquí, otros más o menos en este aspecto. De pronto no sé si habrán algunos por aquí, ¿cierto? Entonces vamos a identificar dónde nos encontramos cada uno de los que estamos presentes en esta charla, porque de eso va a depender el escuchar y el tener en cuenta las recomendaciones que voy a ofrecer. ¿Listo? Ya todos tienen listo en este momento su identificación, más o menos dónde se ubican con respecto al ciclo vital humano. Ahora vamos a pasar a mirar el estado nutricional. Te hago esta pregunta, ¿dónde estás ubicado? ¿Sí? Aquí vemos la imagen femenino y masculino, perdón, con respecto a lo que tiene que ver con el estado nutricional. Entonces, el estado nutricional obedece a la relación que tenemos con nuestro cuerpo con respecto al peso. ¿Dónde nos encontramos? En obesidad, en sobrepeso, adecuado, en bajo peso. Muchas veces es necesario tener una valoración nutricional para poder saber dónde nos encontramos, porque muchas personas que llegan a la consulta tienen esa duda. Es que me dijeron que tengo 10 kilos de más, es que me dijeron que tengo 5 kilos de más, pero yo me siento bien, o es que me dijeron que estoy muy delgada, pero yo toda la vida he sido así. Entonces vamos a ubicarnos en este momento en cuál de estos espacios estamos. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a estos aspectos o condicionantes. Todos somos seres humanos diferentes. Todos tenemos un ADN diferente, pero también todos tenemos algunas actividades que nos diferencian desde nuestro trabajo y desde nuestros estilos de vida. Algunos serán deportistas, otros podrán ser vegetarianos, otros tendrán hipertensión, algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. Este tema y esta sigla, enfermedad crónica no transmisible, la vamos a estar viendo durante la presentación. Entonces, para que todos tengamos claros, enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas enfermedades que, como bien su nombre lo indica, no se logran transmitir y se adquieren muchas veces por malos hábitos de alimentación o porque estamos regidos por la herencia de nuestra familia, nuestros padres o nuestros abuelos. En estas enfermedades encontramos lo que es la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, lo que conocemos como infartos que pueden atacar directamente al corazón o lo que conocemos también como accidentes cerebrovasculares o derrames. Y por el otro lado vamos a encontrar en esta parte lo que es el adulto sano. Muchos estaremos gozando de esta condición en este momento.
Algunos se encontrarán dentro del grupo de la diabetes o sus familias, porque recuerden que la idea de esta presentación y de esta charla es que ustedes puedan aprender para ustedes, pero también lo pongan en práctica en su familia. Empecemos a hablar teniendo en cuenta la condición, el momento del ciclo vital humano en que me encuentro y mi estado nutricional, cuáles son las necesidades nutricionales. Ahorita está muy de moda escuchar el tema de calorías, de proteínas, de todo lo que tiene que ver en torno a la alimentación. Entonces, las necesidades nutricionales son independientes de acuerdo a la condición de cada persona. Si vemos la imagen, tenemos una balanza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que consumimos. Aquí al lado les he puesto los nutrientes y la energía que necesitamos el día a día para poder vivir, para poder respirar. Entonces tenemos las calorías, las proteínas, las vitaminas, minerales y el agua, ¿verdad? Y aquí tenemos unos números, 2.000, 1.500, 2.500. Esto quiere decir que cada persona tiene una necesidad calórica diferente. Por eso es muy importante que si mi vecina está haciendo un plan de alimentación porque fue donde el nutricionista, yo no me voy a ir a copiar la dieta de mi vecina, porque ese plan de alimentación o dieta está hecho para esa persona bajo sus condiciones y bajo su situación específica. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras condiciones y asimismo saber cuánta necesidad nutricional tengo. Esa necesidad nutricional está presta a algunos factores, como cuáles son la tasa metabólica basal. Es la necesidad o la energía que yo requiero simplemente para estar vivo. Entonces, la energía que requiere un niño para estar vivo no es la misma que requiere un anciano, ni tampoco es la misma energía que requiere un deportista versus una persona que sea sedentaria o que esté en sobrepeso. La actividad física. Si yo hago más gasto calórico, pues voy a tener una necesidad mayor. Pero debemos tener mucha claridad y tener eso bien, valga la redundancia, claro, porque muchas veces vemos pacientes que empiezan a hacer un poquito de actividad física y empiezan a desfasarse con respecto a la alimentación porque creen que el gasto calórico se ha elevado demasiado. Para eso se requiere un tiempo, un proceso y una continuidad. Y hay otras situaciones que pueden modificar las necesidades nutricionales y está relacionado con las patologías. Cuando digo patologías me refiero a enfermedades como las crónicas no transmisibles, como cuando los pacientes se tienen que hospitalizar, sus necesidades van a incrementar. No es lo mismo estar en una cama de un hospital que estar sentado en mi casa viendo televisión. También, si una persona tiene una enfermedad como el cáncer, va a incrementar muchísimo sus necesidades y todas esas enfermedades de las cuales nosotros nos damos cuenta cuando los pacientes empiezan a perder peso abruptamente. Lo que quiere decir que cada uno tiene una necesidad nutricional diferente. ¿Cómo hacemos para que estemos bien? Y estar bien, hablamos no solamente en la parte de alimentación, sino física, mental y emocional, que es lo que hace en conjunto el verdadero bienestar del ser humano. Tenemos que seguir unos estilos de vida saludables. ¿Pero de qué se tratan los estilos de vida saludables? Son un conjunto de factores, ¿sí? Un conjunto de comportamientos que van encaminados al bienestar. Si yo solamente me alimento bien, pero no hago actividad física, no estoy cumpliendo con los estilos de vida saludables. Si yo hago actividad física, me alimento bien, pero no descanso, me está faltando. Si yo soy diabético, hago alimentación adecuada, realizo actividad física, pero no me pongo la insulina o no me tomo los medicamentos, pues también voy a tener algún tipo de complicación. El conjunto, así como a día hablamos en los lugares de trabajo, el trabajo en equipo, pues en nuestra vida necesitamos tener un equipo de diferentes aspectos para poder tener o llevar unos estilos de vida saludables. Entonces retomemos, estamos hablando de que si queremos estar bien, pues no va a ser a partir de la magia. Debemos tener unos estilos de vida saludable que están condicionados por diferentes aspectos, como son la alimentación, la hidratación, la actividad física, el descanso y los fármacos o medicamentos si los tengo. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Nos hemos identificado de acuerdo al estado nutricional,
de acuerdo a nuestra condición especial y también miramos lo que corresponde a los estilos de vida saludable, que va muy de la mano con esas condiciones o esa identificación que tuvimos. Una de las preguntas de esta charla es ¿cómo obtenemos una alimentación sana? Y creo que es una pregunta que muchos se hacen y siempre tienen dentro de su tintero. Vamos a mirar cómo es una alimentación sana. Resulta que en Colombia y en todos los países existen unas guías de alimentación saludable que muchas veces de pronto no son muy conocidas por el personal, pero nosotros en Colombia tenemos una recién actualizada en 2019 que se llaman las GABAs, Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. Esto es una forma de decirle a la comunidad, al país, cómo se debe alimentar de acuerdo a esas necesidades o a esos problemas que se encontró en la población colombiana. Nuestras guías de alimentación no son equiparables con, por ejemplo, un país europeo o el americano, ¿cierto? Porque los estilos de vida de las personas varían de acuerdo al país, varían de acuerdo a la región, la cultura alimentaria, el consumo de alimentos es muy diferente y por eso la alimentación se vuelve algo muy individualizado. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de estas guías de alimentación? Promover la salud, prevenir la malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando tanto de exceso como de déficit. Si yo me encuentro en sobrepeso o obesidad, no es adecuado. Pero si también estoy en desnutrición o me encuentro con un trastorno de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia, también estoy hablando de un tipo de malnutrición. Por eso lo ideal es estar en la mitad de la balanza. Y con esto ayudar a prevenir o reducir el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahorita les voy a mostrar más o menos una escala de las muertes en Colombia. Y este propósito objetivo es teniendo en cuenta el entorno de cada persona. La alimentación o la cultura alimentaria de una persona de La Guajira jamás va a ser igual a la de una persona del Bichada, del Valle del Cauca o del Amazonas, porque en cada lugar existen alimentos nativos o propios y una cultura de cada región. Por eso es muy importante al dar las recomendaciones tener en cuenta los factores sociales, culturales y económicos, ¿verdad? Para nadie es un secreto que una familia que reciba mensual un salario mínimo va a tener una limitación con respecto a su canasta básica, con respecto a una familia que reciba por encima de 5 o 7 salarios mínimos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca de cómo esos condicionantes nos marcan para poder escoger los alimentos saludables. Aquí les muestro un poco las cifras. Miren, en la actualidad la enfermedad isquémica cardíaca, que es lo que conocemos como infartos, el accidente cerebrovascular, que también es conocido como derrame, la diabetes y la enfermedad hipertensiva, que son para los pacientes hipertensos, ocupan los puestos 1, 3, 8 y 9 dentro de las 10 principales causas de mortalidad en Colombia. Y esto no ha cambiado con respecto a COVID-19, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, si muchos han estudiado, leído, han escuchado hablar acerca de la mortalidad, no es una enfermedad letal, es decir, no es que mate al 100% de los que se contagian, no es que mate al 50%, realmente es un porcentaje bastante bajo que está entre el 1 y el 3%. Y nos preocupamos mucho porque es lo que está en el momento, porque es de fácil contagio, porque hay personas vulnerables, pero miren, en nuestro país, la primera causa de muerte son enfermedades crónicas no transmisibles y eso tiene muchísimo que ver con nuestros estilos de vida saludable y con nuestra alimentación. Por eso aquí vamos a aprender qué debemos comer para prevenir o evitar que se presenten estas situaciones. Hay un factor muy importante y es el genético. Ese factor no cambia, pero sí se puede modificar a través de lo que corresponde a lo ambiental, que hace parte a la alimentación y a la actividad. ¿Cómo es una alimentación sana? Este es el plato saludable para la familia colombiana. No quiere decir, para que no se me confundan, que así debe ser el plato al desayuno, al almuerzo y a la comida. Esto quiere decir, si ustedes observan, hay unos colores específicos y cada color tiene un grupo de alimentos. Entonces empezamos a hablar de los grupos de alimentos. Si observamos, los raíces, cereales, tubérculos y plátanos se encuentran muy a la par de lo que son las frutas y las verduras.
Y en una muy pequeña proporción encontramos lo morado, que son azúcares, encontramos lo rojo, que son grasas, luego sigue en una menor proporción lo que son las proteínas y los productos lácteos. Pero aparte de yo saber cómo debe ir un plato, ¿qué más debo tener en cuenta para que a la hora del almuerzo, para que a la hora del desayuno o de la comida, yo sepa escoger lo que voy a consumir? Pues primero, tener claridad de los grupos de alimentos, que ya lo vamos a hablar. Segundo, saber cuánto es la cantidad adecuada para la mamá, para el bebé, para la niña de 5 años, ¿cierto? Y cuánto es la cantidad adecuada para el abuelito. Que sea equilibrada, ¿sí? Como lo muestra el plato en este momento. Que sea completa, que no siempre esté consumiendo los mismos alimentos y no esté dando la oportunidad de variar la alimentación. Ya vamos a ver por qué es importante variar los alimentos. Y sobre todo que sea adecuada, que yo pueda escoger lo que es más saludable de acuerdo a mi condición y de acuerdo a mi estado nutricional y de acuerdo a mis objetivos. Con respecto a los grupos de alimentos, entonces aquí es donde vamos a entrar en el grueso de la presentación. La idea es que todos tengan claridad y puedan identificar los alimentos según su grupo. Aquí tenemos una imagen donde tenemos muchísimos alimentos y ya vamos a desglosar grupo por grupo y saber por qué son importantes y cuáles se deben evitar. Empecemos con el grupo número 1. Es el grupo de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos, ¿verdad? Como popularmente conocemos las harinas, ¿cierto? Que es un nombre no me parece como tan pertinente, pero es una forma de que logremos identificar a qué grupo pertenece o cuál es este grupo de alimentos. Si observamos, aquí hay buñuelo, hay panes, papa, pasta, galletas. ¿Esto cómo se llama? Camote le dicen en algunos lugares. Sé que también hay personas que nos están viendo desde el exterior. Entonces, qué interesante que puedan ver esta presentación y por eso incluir algunos alimentos que existen en Colombia, pero que de pronto son un poco difíciles de acceder o que no es de nuestra cultura alimentaria. Tenemos los pancakes, que ahorita son de mucho gusto para los niños. Aquí tenemos la arepa, ¿verdad? Que es lo típico en el Valle del Cauca. La panadería, el pan de bono, la almojábana, el buñuelito, ¿cierto? También tenemos las pastas, las galletas, la yuca, el plátano, las galletas. No tengo conflicto de intereses, será para que las identificaran mejor. Y ahí ya vamos relacionando cuál es el grupo de los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Me faltó aquí porque ya no me cabió un cereal súper importante que todos los días prácticamente la población colombiana consume y es el arroz. ¿Listo? Este grupo de alimentos, ¿qué nos proporciona? Entonces, el principal aporte son carbohidratos. ¿Listo? ¿Y los carbohidratos para qué nos sirven? Para generar energía, ¿sí? Además, estos cereales contienen fibra y contienen algunas vitaminas del complejo B. Pero ¿qué pasa si yo tengo un desbalance y me paso de la cantidad de carbohidratos que debo consumir? Entonces voy a tener un exceso o una acumulación y esa acumulación se observa en forma de grasa y muchas veces se hace por aquí, o en la barriguita, o por acá, o en las piernecitas, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando yo me excedo en el consumo de carbohidratos, voy a tener problemas asociados con el peso. Y es lo que llamamos el sobrepeso o la obesidad. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta este grupo de alimentos porque todos los días lo estamos consumiendo. ¿Cuánto es el tamaño de la porción? En este momento, ¿cuánto es el tamaño de la porción que me debo consumir? Pues eso va a variar. Va a variar de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que yo tenga en casa, que yo tenga de acuerdo a mi plan de alimentación. Pero básicamente, para un adulto, voy a hablar con respecto a un adulto, ¿sí? Esta porción para los niños va a variar y es muy independiente. Podemos decir que la porción, por ejemplo, de lo que son panes, ya sean integrales, pueden ser lo que equivale a 2 rebanadas de pan. Con respecto a los plátanos, entonces, la porción equivale a medio plátano. Con respecto a la papa, que es un alimento que se consume mucho también en nuestra población, la porción es una papa mediana. Las galletas que utilizan las personas para el desayuno son 3 unidades. Si consumimos pan de bono, entonces es 1 unidad. El tamaño puede variar
porque hay lugares donde el tamaño es el pan de bono es más grande, otro es más pequeño, ¿cierto? Entonces, va a variar un poquito, pero lo que tengo que quedar claro, tengo que dejar claro con respecto a esto que es, que la porción no son 5 pan de bonos, que la porción no es medio taco de galletas. Y es lo que muchas veces pasa y es lo que lleva a esos excesos que luego se van a manifestar en el peso. Otras porciones, por ejemplo la yuca, la porción es una astilla delgada más o menos como la que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿sí? Buñuelo, una unidad mediana. Acá también tenemos otros alimentos como la arepa, que la porción es una arepa del tamaño de un CD, preferiblemente delgada. ¿Qué hacemos para tener una alimentación saludable que incluya los carbohidratos? Entonces, algo que quiero aclarar, muy importante, es que muchas veces escuchamos a las personas decir que hay que comer una harina al día. Eso no sé de dónde se lo inventaron realmente. ¿Por qué? Porque si comemos una sola harina o una sola porción de carbohidratos en el día, pues vamos a estar en déficit, porque nuestro cuerpo funciona principalmente a partir de energía. ¿Qué pasa si yo tengo un carro y no le pongo gasolina? Pues no va a andar. Sencillamente, los carbohidratos son esa energía que nosotros necesitamos para poder vivir, funcionar y hacer nuestras labores y nuestras condiciones diarias. Pero lo que ha pasado con el ser humano y lo que ha llevado al sobrepeso y la obesidad es que estamos consumiendo mucha más cantidad de carbohidratos de la que realmente nos corresponde. En la antigüedad no había tanto sedentarismo como lo tenemos ahora. Como por ejemplo, ahorita cualquier persona se para, va a su cocina y abre la llave y va a tener agua, ¿cierto? Acceso. Pero antes tenían que desplazarse hasta algún lugar que les proviera agua, un río, un pozo, y eso implicaba de que la actividad diaria de las personas fuera mayor. Pero la actividad diaria de las personas ha disminuido porque ahorita tenemos muchos trabajos de oficina donde la gente está sentada. Por ejemplo, nosotros en esta charla, ¿cuánto ya llevamos sentados? No sé, no alcanzo a ver si algunos están caminando, pero estamos mucho tiempo en sedentarismo. Aparte de eso, el fin de semana nos quedamos con actividades sedentarias como ver películas, estar en cine, además porque vemos que el comercio o la evolución del mundo ha migrado mucho hacia eso, hacia la facilidad, hacia el incremento de las porciones, hacia el incremento del consumismo, pero ha disminuido la actividad física. Afortunadamente, está ahorita en este momento, en este momento como tal por la situación de COVID, ya no hay acceso a los gimnasios, pero la importancia o esa necesidad de cambiar ya se ha visto manifestada y por eso cada vez más pacientes asisten a una consulta de nutrición, porque les parece importante que su estado nutricional mejore. Les parece cada vez muy importante hacer actividad física. Y para la muestra un botón, si este tema no fuera de importancia, no tendríamos aquí en este momento conectados 101 personas, que si las multiplicamos por 2, que de pronto está por ahí al lado la esposa, el esposo, el hijo, la suegra, ¿sí? O también van a replicar la información, va a ser es un tema que en estos momentos está de mucha tendencia y que realmente debemos identificar qué es lo bueno de las cosas y qué es lo no tan bueno. Con respecto a los carbohidratos, sigamos con este grupo. Yo debo escoger cuál consumir y cuál evitar. ¿Cuál preferir? Entonces, si yo tengo una rebanada de pan, yo puedo escogerla de pan blanco o de pan integral o de grano entero, que conocemos. ¿Listo? ¿Cuál voy a preferir? Los integrales. Así sea un adulto sano, si soy diabético mucho más, si sufro de colesterol mucho más, si mi familia, yo en estos momentos no presento ningún tipo de complicación, pero mis antecedentes, porque mis abuelos, mis papás han sufrido de hipertensión, diabetes, colesterol, pues tengo ya un antecedente que me está obligando a que tengo que tomar medidas de alimentación saludable. Y eso es una de las respuestas a la pregunta de esta charla, que dice, ¿cuándo? Alimentación saludable, ¿cuándo? Desde siempre. Yo no debo esperar a estar en sobrepeso, a estar en obesidad, a que me salga la glicemia elevada, a que mi internista me diga, ojo con los triglicéridos, ojo con el colesterol, para tomar una acción saludable.
Debemos estar preparados para prevenir. Es mucho más importante prevenir que curar. Entonces, por eso la alimentación saludable es desde que está la madre en el embarazo, desde que nace el bebé. Yo tengo muchos pacientes que cuando tienen un hijo y quieren empezar la alimentación complementaria, quieren que sus hijos aprendan a comer alimentos nutritivos y saludables. Y eso hace cambiar por completamente la alimentación de una familia. Entonces, siempre hay algunas motivaciones como un hijo o porque hubo alguna situación de enfermedad en la familia, cambia todo el esquema de alimentación. Por eso aquí estos tips de cuándo alimentarse bien es siempre, en todas las etapas de la vida, en todas las condiciones de la vida, la alimentación saludable debe estar. Con respecto a los carbohidratos, elegir integrales o de grano entero. Preferir tubérculos como la papa, el plátano, la yuca o la racacha, porque son alimentos naturales. Cuando yo consumo un pan de bono, estamos hablando de un producto, de una harina que fue procesada, estamos hablando de un alimento que tiene añadidos, que no solamente es la harina de la yuca, que no solamente es la harina de trigo, sino que también estamos teniendo aquí grasas como las margarinas, colorantes, incluso otras cosas que nosotros no vemos con que preparan los productos de panadería. Entonces es muy difícil porque aquí, como les muestro con esta imagen de Cali y Valle del Cauca, la cultura de esta ciudad y la cultura del Valle del Cauca es una cultura de comer muchos productos de panadería. Yo no sé si aquí, Isabel, ellos puedan participar levantando la mano o cómo lo pueda ver, no sé si ya de pronto lo han hecho, para que me cuenten quiénes en la media tarde se toman el cafecito con pan. Listo, entonces aquí estoy mirando el chat. ¿Quiénes en la tarde en su casa toman cafecito con pan? Se volvió una cultura desde los abuelos, los tíos, una persona, el pan de bonito. Salí a hacer una vuelta, tomemos algo. ¿Qué comemos? Algún producto de panadería, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que aquí la idea no es juzgar, ¿sí? Ni decir, ay, tal persona así, tal no. La idea es que todos aprendamos. La idea es que muchas cosas las hacemos por ignorancia. Los fines de semana y ahora en cuarentena todo ha cambiado, ¿verdad? Café con pan o con arepa, bueno, nunca el café, pero me relaciono o quiero ser específica con respecto a la empanadita. Uy, de la empanadita vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Ok, entonces vemos que hay varias personas que tienen esa cultura, ¿cierto? Salimos a hacer una vuelta, entonces tomamos un café, si nos acercamos a una panadería y siempre adquirimos un producto de panadería. Es muy poca la cultura que tenemos de salir o de decir en la media tarde, compartamos una fruta, ¿verdad? Porque no viene desde nuestros antecedentes. Entonces nosotros debemos tener claro que la cultura de nuestra alimentación debemos mejorarla. Y no decir, hacer cambios no significa querer quitar la cultura alimentaria. Ahorita vamos a mirar que los cambios se pueden hacer, pero podemos mantener un equilibrio. Aquí alguien me dice que está en Bogotá y que extraña el pan de bono. Por supuesto, ¿sí? Cuando nos vamos de nuestra región, de nuestro país, extrañamos esas cosas ricas que son únicas y la idea no es que no lo vuelvan a comer nunca más en la vida. La idea es que sepamos cómo manejar esas cantidades. ¿Listo? Miren aquí abajo una información, que esta información es basada en artículos científicos y en lineamientos y dice que las dietas altas en carbohidratos pueden aumentar la concentración de triglicéridos, pueden reducir el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, pueden aumentar las lipoproteínas, mejor dicho, nos pueden hacer incrementar lo que son el colesterol malo y nos ayudan a bajar el colesterol bueno. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosos y la idea es que tenemos que controlar estas cantidades. Si a mí me preguntan cuántos carbohidratos o cuántas porciones de harina me debo comer al día, es una respuesta muy difícil porque aquí estoy hablándole a 104 personas que no sé cómo son, ¿sí? No sé cuál es su estado nutricional, no sé qué condición patológica tienen, pero haciendo un aproximado para un adulto sano, joven, ¿sí? Hablemos de joven por ahí hasta los 45 años, ¿cierto? Un adulto que se encuentre eutrófico, pues normal, tenga una vida saludable, puede consumir aproximadamente 4 porciones de harina al día, de 4 a 5. Ojo, porciones. Ahorita vamos a mirar que el tamaño de porción, lo comentábamos acá, varía. No es que una porción sean 3 plátanos, no es que una porción sean medio taco de galletas, porque si no, así tendríamos un exceso. ¿Listo?
Ahora hablemos del grupo número 2, y este es el grupo más colorido. Si observan la imagen, van a observar, si observan la imagen, perdón, tenemos colores rojos, naranjas, aquí hay una línea muy marcada de diferentes colores. Este es de los grupos más atractivos, pero también tristemente de los menos consumidos en nuestro país. Y es de los grupos que más tenemos que consumir. ¿Por qué? Porque estos alimentos son una fuente principal de las vitaminas y los minerales. Una de las preguntas y una de las inquietudes que uno más ve en las personas, sobre todo en estos días, y en las mamás que tienen niños pequeños, ¿cómo hago para subir las defensas? Yo quisiera poder dar una respuesta mágica y decir, usted va a la galería o a este supermercado o a este almacén de cadena, busca en la sección de frutas y verduras este alimento específico y con ese alimento específico va a subir las defensas. Algo milagroso no tenemos. ¿Cómo se suben las defensas? A través de un aporte equilibrado y suficiente de todos los nutrientes, en especial las frutas y las verduras porque contienen vitaminas, minerales, oligoelementos y antioxidantes. ¿Cuánto es la porción? ¿Cuánto me tengo que comer de verduras y cuánto me tengo que comer de frutas? Miren, aquí tenemos una porción es equivalente a media taza hasta una taza de vegetales. Yo les quiero mostrar una taza, equivale más o menos, esto es un vaso de 240 cc o de 7 onzas, entonces equivale a la mitad picado, ¿cierto? De la mitad a uno. Con las verduras casi nunca vamos a tener límites, con las frutas sí, dependiendo la condición de la persona. Entonces, retomemos las porciones, de media a una taza de vegetales. Si hablamos de frutas, la porción es medio banano grande, ¿listo? Entonces, ay, ¿eso quiere decir que ahora me puedo comer solo medio banano durante una semana? No, estamos hablando del tamaño de porción. Ahorita vamos a hablar cuántas porciones me puedo comer al día, ¿listo? ¿Por qué es importante los tamaños de porción? Porque son los que me van a generar un límite de los nutrientes que estoy consumiendo. La porción de manzana es una mediana, una pera mediana, media taza de papaya o media taza de piña o sandía. 2 granadillas son una porción, una mandarina grande, una naranja grande. O sea que el jugo que yo hago con 5 naranjas no equivale a una porción. Es correcto. Cuando yo hago un jugo de naranja y lleno un vaso como este, no me estoy consumiendo una porción de naranja. Estoy consumiendo 4 o 5 las equivalentes a la cantidad de naranjas que haya utilizado. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Depende. ¿De qué? Si es un niño, no tengo ningún problema. Si es un diabético, posiblemente. Si es una persona que está en sobrepeso y obesidad y el jugo de naranja es todos los días y adicional consume un aporte elevado de otros carbohidratos, tendríamos que tener cuidado, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es muy individual. ¿Qué les recomiendo? Que prefieran la fruta entera. Ya vamos a mirar por qué. ¿Qué otra porción? Un mango pequeño, 12 uvas o 12 unidades de fresa. ¿Qué es eso tan importante y tan raro que tenemos que se llaman los fitoquímicos y están en las frutas y en las verduras? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ustedes recuerdan cuando había una señora llamada Amparo Grisales que estaba promocionando un producto que se llamaba como resveratrol? ¿Sí? Ese nombre es realmente el componente natural de los alimentos que tienen el color morado, ¿sí? Y ese componente está asociado a ese fitoquímico que son las antocianinas. Es decir, no tenemos por qué adquirir o no debería ser buscar las vitaminas y los minerales en un recipiente, en unas pastillas, en unas gomas, en un sobre efervescente, si dentro de las frutas y las verduras las consumimos. Es muy paradójico ver que si uno le dice a las personas, te recomiendo esta marca de vitaminas, van, la compran, se la toman todos los días, pero si les digo, consuma 3 porciones de fruta al día, ay, se me olvidó, hoy solo me comí una, no, es que estuve de afán, no, es que ese banano me llega todo así feo, negro, no, a veces buscamos muchos peros o a veces no le brindamos la importancia a las frutas sabiendo que tienen el componente natural de ese producto que luego extraen para que nos lo ofrezcan en otra presentación. Entonces hay componentes antioxidantes como son el licopeno,
que tiene un efecto bastante, han encontrado científicamente estudios sobre la mejoría del cáncer de pulmón específicamente, ¿sí? Entonces, consumir tomate, consumir alimentos de color pigmentación roja que contienen licopeno, va a ser una ayuda para prevenir el cáncer. Los fitoquímicos tienen esa propiedad, además son antioxidantes. ¿Qué es esa palabra antioxidantes que escuchamos por todos lados? Me venden productos raros que son antioxidantes. Un antioxidante es aquel que ayuda a controlar el estrés oxidativo, es decir, a que algo no se oxide y esa célula no se tenga que morir y esa célula no tenga que cambiar. Cuando hablamos de envejecimiento, no estamos hablando propiamente de las arruguitas que nos empiezan a salir en las manos, en el cuello, en la piel, sino que estamos hablando de un proceso natural de nuestra célula. Cuando nuestra célula tiene demasiados radicales libres, que son todos aquellos que se producen cuando tenemos sustancias oxidativas. ¿Y de dónde vienen las sustancias oxidativas? Uno, de los alimentos chatarra, ¿cierto? Porque contienen una cantidad de colorantes, una cantidad de grasa saturada. Con respecto a la alimentación, también los productos quemados o los productos que quedan muy negritos cuando los hacemos en preparación contienen sustancias oxidativas. Las bebidas gaseosas contienen sustancias oxidativas porque son componentes que llegan a nuestro organismo y en vez de hacer un bien, lo que hacen es un mal. También dentro del medio o el ambiente encontramos lo que es la polución, los gases, los humos, todo eso va en nuestro cuerpo haciendo el efecto del envejecimiento. Por eso al consumir las frutas y las verduras vamos a prevenir ese envejecimiento o esa inflamación. Y esa inflamación es la que está asociada muchas veces con enfermedades como el cáncer. Me preguntaban sobre la piel, el cabello y las uñas. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues ofreciendo esos nutrientes que se necesitan mínimos. Los macronutrientes, que ya vimos por ahí una parte, como las harinas, se necesitan para la energía, para caminar, para andar, para las actividades diarias, pero las vitaminas se necesitan en unas cantidades más pequeñas, pero no quiere decir que sean menos importantes. Entonces, miren, el color rojo contiene licopeno, los beta-carotenos que están en la zanahoria, en los tomates, en el zapallo, en la uyama, la clorofila que se encuentra en todo lo de color verde. También tenemos las antocianinas y tenemos las astaxantinas. Se encuentran en el ajo, que es un componente, ahorita más adelante vamos a hablar de él. Entonces, si yo tengo un consumo suficiente de estas frutas y verduras, no tendría por qué suplementarme a menos que mi necesidad se incrementara por alguna enfermedad o situación diferente. Pero también es muy importante tener en cuenta cómo voy a consumir estas frutas y verduras, porque no es válido cuando me dicen que todos los días tomo sopas de verduras. ¿Así? Ok. ¿Cuánto tiempo dura la verdura dentro de la olla cocinándose? Quiero que por favor me contesten en el chat. Cuando hacen una sopita de verduras, y aquí hay mamás o abuelas o que hagan sopas o que cocinen y hagan sopitas de verdura, ¿cuánto se demoran las verduras dentro de la preparación? ¿El agua estará fría? Está hirviendo, está caliente y está en contacto directo. Por aquí me responde Marcela que 15 minutos, Betty me responde que de 15 a 20, Elizabeth 30 minutos, se debe dejar solo unos pocos minutos, listo. 10 minutos, 30 minutos, ok. Entonces, en general, cuando yo hago una sopa como tal de verduras, las verduras primero tienen contacto directo con el agua. Y segundo, están muy mínimamente 10 a 15 minutos. ¿Y eso qué efecto va a hacer? De que las vitaminas y los minerales que se encuentran en las frutas, que son muy susceptibles a la oxidación, se me oxiden y se pierdan. Es decir, que la calidad nutricional se ve deteriorada. Como por ejemplo, si yo me como una zanahoria en una sopa de verduras, va a tener menos betacarotenos si decido consumirme la zanahoria cruda o si la preparo al vapor. Entonces, cocina saludable, ¿sí? ¿Cómo debo los métodos de cocción? Preferir el asado, preferir con respecto a las verduras específicamente que sean al vapor, que no tengan contacto con agua, que sean salteadas, van a hacer que se oxiden menos tiempo las vitaminas. Alguien me preguntaba, ¿las frutas enteras o en jugo? ¿Por qué debemos preferir las frutas enteras? Una fruta
aparte de las vitaminas y minerales que tiene, también es excelente fuente de agua o líquido y fibra. Pero cuando yo tomo esa fruta y la pongo a procesar y la pongo a licuar, sobre todo si es más de 10 segundos, esa fruta va a perder su calidad nutricional. Los alimentos pierden calidad nutricional por diferentes formas, por cocción, por movimiento mecánico, ¿verdad? Por oxidación cuando ya las frutas están dañaditas. Entonces, si mi consumo de frutas es básicamente jugos, no puedo estar contando que estoy consumiendo todas las vitaminas, toda la cantidad de fibra, ¿sí? Y todos los beneficios que me ofrece. Porque el procesamiento, el licuar, el partir los nutrientes, va a hacer que quede a flote el nutriente que es la fructosa, que es el azúcar natural de las frutas. Y cuando yo hago un jugo, voy a tener disponible más la fructosa y se va a perder mucho lo que corresponde a la fibra y a las vitaminas. ¿Qué cantidad de frutas debo comer en el día y qué cantidad de verduras? Hay una campaña que se llama 5 al día. Quiero que todos se la graben. 5 al día. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adulto mayor, ¿sí? Si ya tengo una enfermedad, debo tener en cuenta las recomendaciones específicas. Pero son 5 porciones entre frutas y verduras. Pueden ser 3 verduras y 2 frutas. Cuando digo verduras, hago referencia a todos los vegetales. Entonces, es muy importante que en este momento hagamos la cuenta. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras consumimos diariamente? Quiero hacer una pregunta entonces. ¿Cuántas porciones de frutas o verduras hemos consumido hoy hasta a este momento, que son las 5:27? ¿Cómo se va de rápido el tiempo? ¿Cuántas porciones hemos consumido entre frutas y verduras? 6. Uy, wow, Catalina. 3, María del Pilar. El jugo no lo vamos a contar como una porción de fruta. Muy bien, no se cuenta como una porción de fruta. 5, 4, 0. Me encanta la sinceridad. 4, 5, 2, 1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos un público muy heterogéneo. Ya sabemos que son 5 porciones entre frutas y verduras como mínimo. ¿De acuerdo? Controlar el tamaño de porción si soy diabético, si tengo alguna condición de falla renal, sobre todo que son las enfermedades donde más se debe controlar la cantidad de frutas por el aporte de potasio, de fósforo y de fructosa. Vamos ahora con otro grupo bien interesante y que ha estado muy satanizado, y es la leche y los productos lácteos. Ya que están ahí en el chat bien activos para que hagamos esto bien chévere, la fruta deshidratada puede contar de acuerdo a la cantidad. Ok, muy importante, si yo me comí una fruta con frutos secos, no voy a contar todo el volumen que me dio, voy a contar independientemente si me la comí sola, si me la comí con algo acompañado, es la cantidad de lo que debo consumir en el día. No quiere decir que tengo que consumir las frutas o las verduras por separados en el día. Pueden hacer parte de las preparaciones de las comidas principales. ¿Cuántas personas de las que están aquí no toman leche o son intolerantes a la lactosa, pero realmente intolerantes? ¿Quienes no toman productos lácteos? Bueno, puede que hayan personas vegetarianas, entonces pues en este caso no contaría. Contando con las personas que los vegetarianos, ahorita vamos a hacer una especificación. Las personas que en este momento no toman porque no les gusta, esa respuesta no pensé escucharla, pero qué bueno que la dijeron. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy dando una asesoría sobre cómo es el deber ser, pero no quiere decir que todo lo que sea el deber ser a mí me puede gustar. Hay cosas que voy a tener que hacer por mi salud o verificar, bueno, si yo no estoy consumiendo lácteos porque no me gustan, ¿de dónde vienen las fuentes de calcio que necesito día a día? Muy importante que se interroguen eso. No tomo leche, no consumo de almendras, es bebida, no es leche, ahorita les voy a aclarar eso. Yo estoy hablando con respecto a la cantidad de leche que usan, si usan leche en el día a día. ¿Quiénes consumen leche? No tiene que ser sola, puede ser mezclada o puede ser yogur, productos lácteos como tal. Bueno, hay unos que sí consumen y otros que no consumen. Entonces vamos a hablar de los lácteos. ¿Por qué un grupo como este, que yo digo tiene tantas dificultades en la población, se encuentra en el número 3 en cuanto a la cantidad de lo que debemos consumir en grupos de alimentos día a día? Es decir, le están dando una prioridad importante. Pues sencillamente porque son excelentes fuentes de calcio
son muy buena fuente de proteína y contienen vitamina D, que en estos momentos está sonando mucho, o se puede decir que está de moda o es tendencia. ¿Por qué la vitamina D? Sabemos que la vitamina D, o para los que no saben, se puede adquirir a través del sol. Cuando yo dejo de asolearme, pueden disminuir mis niveles de vitamina D. Cuando yo me asoleo, incrementa. Preferiblemente el sol de la mañana o el sol de la tardecita, no exponerse al sol después de las 10 de la mañana porque pues ese es un poco más agresivo, ¿listo? Así que los invito a los que están en cuarentena, que no han salido para nada, si tienen terraza, si tienen patio, si tienen una ventana por donde adquirir el sol, los invito a que tomen un poco de sol, no solamente por la estética y el bronceo, sino por la vitamina D. Pero hay unos precursores que son necesarios para que esa vitamina D se potencie, es decir, de nada me sirve asolearme si no estoy teniendo ese precursor de la vitamina D. Ese precursor lo voy a encontrar en los lácteos, ¿listo? ¿Para qué más sirve? Prevenir la osteoporosis. Esta imagen me quedó torcida. La idea no es que volteen la cabeza. Prevención de osteoporosis y fortalecer huesos y dientes, sobre todo en los niños. Es súper importante que en los chiquitos los productos lácteos estén activos. Cuando digo productos lácteos no tiene que decir que un vaso de leche puedo consumir leche, puedo consumir queso, puedo consumir yogur, kefir, kumis, ¿verdad? Que son los alimentos básicos derivados que contienen un aporte de vitaminas y de calcio bien importante. Los derivados lácteos, ¿ok? Con respecto a las bebidas vegetales, muchas veces decimos leche de almendras, leche de arroz, leche de muchas bebidas vegetales. La leche es realmente lo que se produce de una glándula mamaria. Entonces, las bebidas vegetales como la almendra o de nueces, ajonjolí, arroz, no son considerados lácteos, no son considerados leches. Son los que tienen un color parecido, se utilizan como de la misma forma y son la alternativa para algunas personas que pueden ser vegetarianos, que son alérgicos a los productos lácteos, pero eso es básicamente en niños, sobre todo menores de 5 años, o personas que por gusto, como algunos me decían, no me gusta mucho la leche, entonces yo prefiero la bebida de almendras. Pero entonces debemos tener cuidado y darnos cuenta si yo estoy llenando el aporte de calcio a partir de otras fuentes. Hay personas que me dicen, no me gusta la leche, pero sí me gusta el yogur y sí me gusta el queso. Entonces la invitación es a que incluyan estos productos si no les gusta la leche. La leche no debe ser sola, como tal un vaso, no. Puede utilizarlo mezclándolo con café, mezclándolo con algún otro producto de cacao, ¿sí? Por ahí me mencionaba un producto comercial, Milo, chocolito. Realmente tiene un aporte de azúcar bastante alto. Entonces la recomendación es usar lo que es el acompañante bajo en azúcar. Los yogur. Con respecto al yogur, también hay muchos que vienen azucarados, también hay muchos que son como el yogur griego, que a mucha gente también les gusta, pero lo ideal o lo que yo recomiendo con respecto a los lácteos es que sean de bajo aporte de azúcares añadidos con respecto al yogur o al kumis. ¿Listo? Y aquí puse esta imagen de defensa, de esta chica defendiendo, pues porque también la vitamina D es fundamental en el sistema de defensa. Entonces miren que no es solo un alimento, sino el conjunto de lo que consumo es importante. ¿Cuánta cantidad? Vamos a mirar. Entonces, aproximadamente de 1 a 2 porciones al día, si soy un adulto sano, ¿verdad? ¿Qué cantidad si soy gestante o si es un niño mayor de 1 año? Ningún menor de 1 año debe recibir leche de vaca. 3 porciones aproximadamente. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad incrementada de fortalecer huesos, de fortalecer dientes. Entonces, por eso la porción en ellos está incrementada. Pero, ¿qué pasa si yo quiero consumir los productos lácteos, pero soy intolerante a la lactosa? Entonces, ya el mercado tiene muchas alternativas. ¿Qué pasa si yo estoy en sobrepeso y obesidad, pero a mí me encantan los productos lácteos? También tenemos alternativas. Por eso les he puesto aquí, preferir descremados y fermentados. Es decir, leche descremada, semidescremada o fermentados como el yogur, pero sin adición de azúcar. Verificar la tolerancia, si realmente yo no tolero y que no es tolerar un lácteo. Es que me dé diarrea, distensión o que se me entambore la barriga y me dé mucho dolor abdominal. Esos son los síntomas de una intolerancia a la lactosa. Y se puede presentar en muy pocas veces en los niños, muy pocas. Pero sí se puede presentar en mayor proporción en los adultos y entre más vamos envejeciendo,
más intolerantes podemos ser a la lactosa. Por eso la alternativa es la lactosada si les gusta. Ok, ¿qué debemos eliminar de los lácteos? La crema de leche porque es una grasa saturada y eso tiene sus implicaciones con respecto al incremento de colesterol. Si la persona sufre de colesterol alto, de triglicéridos o es diabético, yo les recomiendo que sus lácteos sean descremados. Deslactosado es solo para aquel que no tolera. Es muy chistoso porque cuando yo hago consulta, siempre le pregunto a las personas, ¿qué tomo al desayuno? Un vaso de leche con chocolate. ¿Qué leche? No, deslactosada. ¿Y por qué consume leche deslactosada? No, pues es que esa es la que compran en mi casa. Ok. ¿Por qué la deslactosada suena como que fuera mejor que otra? Y ahí voy a desmitificar lo que existe con respecto a la lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche. Y es súper importante porque si no sabían, la leche materna tiene como principal fuente de carbohidratos la lactosa. El producto en la vida que más lactosa tiene es la leche materna. Y es el mejor alimento para los niños. Entonces, saquémonos la idea de que la lactosa es algo malo. La lactosa funciona como un acidificador en el estómago y ayuda a que se absorban nutrientes como el calcio. Funciona como prebiótico, es decir, es comidita de esas bacterias buenas, que son los probióticos, que tenemos en nuestro intestino y que va a favorecer que nuestro intestino funcione muy bien y que yo lo pueda tolerar. Entonces, los invito a que hagan esa reflexión y a que verifiquen en casa qué tipo de lácteos estamos consumiendo. Si en la casa hay una persona diabética y hay un adulto sano, entonces pues no van a comprar la descremada porque el papá es diabético y la entera porque el adulto joven no sufre de diabetes. Puede toda la familia adoptar como hábito saludable un lácteo descremado. Si tenemos niños con bajo peso, no es necesario que sea descremado. Pero si tenemos niños que ya uno los ve que está teniendo sobrepeso o son sedentarios o al tomar sus niveles de glicemia o de colesterol ya se están empezando a elevar o no tienen unos hábitos saludables, también se puede unir a los lácteos descremados. Revisando, había un estudio que hablaba acerca de que el consumo de lácteos se asoció a una mejoría en la hipertensión, porque el calcio, que es uno de los componentes que sobresale de los lácteos, es un catión divalente, es decir, a nivel interno ayuda a equilibrar un poco la parte de la hipertensión, ¿sí? Funciona como si tuviera la potestad de equilibrar un poquito esa parte de la presión. Dentro de los lácteos, esto no está dentro de los grupos como tal de alimentos, pero quiero resaltar mucho la lactancia materna, ¿sí? La lactancia materna, las que son gestantes, las que están en camino a ser gestantes, las que tienen niños, las que piensan tener bebés más adelante, decirles que lo mejor para los seres humanos es lo mismo lo que les da su propio ser. Es decir, que la madre pueda amamantar es lo ideal, porque la leche materna no existe en este momento ninguna fórmula infantil que sea superior a la leche materna. La leche materna siempre va a ser suficiente. Muchas veces son más los mitos o el estrés que le puede generar la familia a las madres que hacen de que se sientan con producción insuficiente. Este tema de lactancia es para hablarlo largo y tendido, entonces no me voy a detener mucho, pero sí sería muy interesante si hay madres ampliar mucho este tema. ¿Qué es importante aquí? Que es lo ideal en la alimentación de los 0 a los 6 meses, de forma exclusiva. No necesito darle ni agua al bebé, porque la leche materna lo contiene todo. Y es saludable ofrecerlo hasta los 2 años o incluso más. Todo eso depende de la relación madre-hijo. ¿Listo? Obviamente se deben dar alimentos complementarios. Y esto no lo digo yo, no lo dice Marta, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar rápidamente porque el tiempo se está yendo y esto está bien interesante, acerca del otro grupo que a la gente le gusta mucho y a mí también. Carnes, leguminosas secas y huevos. Este grupo es bien interesante porque contiene un aporte bastante bueno de proteína. ¿Listo? Este grupo está dividido como en unas proteínas animales y en unas proteínas vegetales. Entonces, por ahí me hacen una pregunta. ¿Una vez a la semana es suficiente proteína? Depende. Si tomas la decisión de ser un vegetariano y no vas a consumir carnes, la proteína, que es la fuente principal de las carnes, yo debo adquirirla a través de otros alimentos. Es decir, si no voy a comer carnes, yo debo reemplazar o por lo menos ajustar a consumir otros alimentos que sean fuentes de proteína.
¿Qué alimentos son fuentes de proteína vegetal? Aquí lo tenemos, lo voy a señalar. Mire, los frijoles, todo lo que son las pepas, que comúnmente conocemos en el valle, las pepas. Y quise poner esta imagen porque allí encuentro diferentes tipos de leguminosas, ¿verdad? Muchas veces encontramos que consumen los mismos frijoles rojos. En el mercado solo hay frijoles y lentejas, no más, ¿verdad? Los que consumen otros productos, excelente. ¿Cuál es mi invitación? Vamos a variar. ¿Ustedes saben cuántos tipos de frijoles existen? Lo que pasa es que se ha dejado de consumir los alimentos autóctonos porque otras industrias que producen, bueno, ustedes en esta parte saben muchísimo más que yo, pero lo ideal que es que variemos los alimentos, ¿sí? Que podamos adquirir el frijol cargamanto, que podamos adquirir el frijol rojo, el frijol cabecita negra, el frijol caraota y muchos otros colores de frijoles que veamos. ¿A qué los invito? A que ahora, en este momento de cuarentena, si tienen más tiempo para cocinar o algo, cuando vayan a mercar, escojan algún frijol que nunca hayan consumido, escojan una leguminosa que no hayan consumido y empiecen a incorporarla dentro de la alimentación. Entonces, mira, aquí tenemos frijol cabecita negra, yo voy a señalar frijol cabecita negra, aquí tenemos frijol rojo, cargamanto blanco, cargamanto rojo, los blanquillos, la soya, los garbanzos, que con los garbanzos se pueden hacer preparaciones, no solamente como si fueran los frijoles o tal, que son como si fueran sopita, sino que se puede hacer hummus, se pueden hacer como especies de torticas, que similan como si fueran carnes. Entonces, también importante verificar qué recetas hay y la variedad de cómo hacer. Entonces, una invitación a que consigan una leguminosa que no consuman y busquen recetas para hacer en casa. También tenemos los huevos, que son la proteína más económica. Cuando nosotros hablamos de que la situación económica es diferente en algunas poblaciones que en otras, pues aquí tenemos la alternativa. Si yo no tengo para comprar una libra de caderita, de lomo redondo, de esto, pues puedo tener para comprar huevos, ¿sí? Puedo tener para comprar leguminosas. Entonces, es la idea de poder ser inteligentes a la hora de mercar. Entonces, yo en mi casa no tengo para comprar la carne porque es muy costosa, pero sí tengo para comprar una gaseosa 3 litros. Pero sí tengo para comprar, bueno, algún producto. A veces uno ve que hay es una desinformación, pero realmente consumir proteína sí es posible. Ah, bueno, y esta imagen, porque ahorita las personas que hacen actividad física, que llevan una vida saludable, que quieren aumentar masa muscular, este grupo es súper importante para eso. ¿Qué pasa con las carnes rojas? Entonces, las carnes rojas son la de res y la de cerdo, que dan cáncer, que son malas, que muchas cosas se escuchan. ¿Cuál es la recomendación general? Lo que son embutidos, como los chorizos, las salchichas, el jamón, definitivamente no deben hacer parte de nuestra alimentación. Eso es lo que dicen las guías. Lo que son chorizos, embutidos, salchichas, jamones, salchichón y todos estos que son embutidos procesados no se deben consumir porque tienen una relación a futuro con cáncer colorectal. Pero si hablamos del corte de carne magra, ¿sí? Que podemos adquirir en un lomo, en lomo de cerdo, ¿verdad? Se puede consumir hasta 2 veces a la semana, ¿sí? Esta es la recomendación que se tiene, 2 veces por semana. Pero esta carne debe ser una carne magra, es decir, sin grasas. Y muy importante, el tamaño de la porción, porque en los niños se puede ofrecer más veces en la semana, teniendo en cuenta la cantidad o el tamaño de porción, que es aproximadamente 300 gramos, ¿sí? Entonces, con respecto a las carnes rojas, ¿son malas? Si consumo las carnes rojas a partir de chorizos, de salchichas, de jamón, de, no sé, todos los embutidos que existen porque tienen productos adicionados, nitritos, nitratos, contienen conservantes, contienen sodio. Para los hipertensos, jamás carnes frías, ¿listo? Si yo tengo a mi papá hipertenso y se come 3 salchichas en la semana, pues papá, bajémosle a una y en su defecto vamos a quitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cambios. Entonces la gente empieza a sentirse un poco triste cuando nosotros empezamos a sacar a flote la realidad que de pronto no muestra la televisión
o no muestra la propaganda o la publicidad de los alimentos. ¿Listo? Todos los derivados del cerdo, como ya les comenté, debe ser un consumo muy excepcional. No debe recomendarse el consumo de este. Con respecto a las carnes blancas, como pescados y aves, se pueden consumir el pescado unas 2 veces por semana, ¿sí? Para variar. ¿Con qué objetivo? Para variar, no porque el pescado hayan demostrado que tenga algunos estudios negativos. De hecho, sigue siendo como uno de los alimentos más saludables. Y tratar de preferir los que tengan mayor fuente de omega, como el salmón. Preparaciones, entonces muy importante. El alimento tiene muchos nutrientes, pero si yo hago una preparación incorrecta, voy a bajarle mucho la calidad de ese nutriente. Entonces, preferir preparaciones asadas, cocidos, al vapor, horneados, ¿listo? Si hablamos de las carnes blancas como el pollo, entonces vamos a preferir, para ser más saludables, la pechuga porque tiene menor contenido de grasa. Esto para cuidar el riesgo cardiovascular, es decir, los que son hipertensos, los que son diabéticos, los que están en obesidad. Si yo no tengo ninguno de los anteriores y soy un adulto sano, pues puedo consumir mi pescado frito de vez en cuando, puedo consumir el pernil del pollo. ¿Qué es lo importante? Que retiremos la piel, ¿sí? La piel del pollo debemos retirarla. Con respecto al pescado, consumir preferiblemente en preparaciones como las que mencioné para que su calidad nutricional mejore. Eliminar las frituras, las chuletas. Las chuletas son muy típicas de Cali y tienen un consumo bastante elevado. Ay, entonces ya no voy a poder volver a consumir chuleta. Depende. Si yo soy una persona que tengo un consumo regular de chuletas y soy diabético, pues no estoy contribuyendo a mi salud. Entonces, ¿qué debo hacer? Disminuir hasta llegar a que no sea el consumo principal. Si lo puedo eliminar, bien. Hay algo y es como la voluntad o la forma de adaptación de un cambio. Hay muchas personas que yo les digo, vamos a dejar las chuletas y los alimentos fritos. Y llegan en 15 días a la consulta y en los 15 días no han comido ni chuletas ni alimentos fritos. Entonces, uy, qué chévere, hiciste unos cambios muy buenos. Pero hay personas que les cuesta hacer los cambios, entonces se hacen graduales. Entonces, la idea es que no se vayan aquí pensando que es que no puedo volver a consumir más nunca en la vida un pan de bono, una chuleta. Sí, lo pueden hacer siempre y cuando estén en una condición adecuada. Si tu condición te lo permite consumirlo menos veces, entonces cumple o date la posibilidad de establecer unas fechas o un tiempo. Por ejemplo, voy a consumirlo una vez al mes. Entonces, una vez al mes y no como que lo consumí 4 veces al mes, pero quiero cambiar. Las leguminosas. Las leguminosas son, ya las he mencionado aquí dentro del grupo de estos. Ahorita muchos por ahí estaba viendo que la proteína vegetal. Bueno, la proteína vegetal contiene aminoácidos que son limitantes, es decir, el perfil nutricional con respecto a la proteína no es 100% similar al de la carne de res, pero cuando se hace una complementación con esos aminoácidos que faltan, que son la metionina, entonces podemos utilizar cereales como el arroz y el maíz para mejorar la calidad de esa proteína. Entonces, si yo me como los frijolitos, las lentejas, los garbanzos, los blanquillos, con una porción de arroz, entonces voy a tener un complemento mucho mejor. Algunas personas me preguntan, si yo como frijoles y arroz, ¿no tengo que comer carne? Eso depende. Si usted es vegetariano, pues obviamente no lo va a consumir. Si usted no es vegetariano y lleva una alimentación tradicional, pues usted puede consumir la carne, los frijoles y el arroz, no hay ningún problema. Si usted tiene falla renal o tiene problemas renales o una necesidad de control de proteína, allí sí tendríamos que suspender una de las 2 proteínas, porque tendría una cantidad mayor en el plato y solo si tengo una enfermedad renal voy a tener dificultades. Muy importante variarlas, ya les había comentado, y contienen hierro no hemo, que es diferente al hierro hemo que contiene la carne, pero la idea es que si yo no voy a consumir carne porque soy vegetariano, sea muy responsable en el consumo de la cantidad de vegetales, es decir, no llevar una dieta estructurada para poder cumplir con las necesidades diarias de todos los nutrientes. Con respecto a el huevo, existen muchos mitos que hablan de que el huevo lo ven como satanizado, ¿cierto? Porque el huevo entonces sube el colesterol. ¿Quiénes de pronto de los que están aquí tienen dentro de tienen dentro de su percepción o les han dicho
que consumir huevo aumenta el colesterol, o si sufren de colesterol le suben los triglicéridos o el colesterol si comen huevito. ¿Quién de los que está aquí tienen esto? Leo en el chat, a ver. Los huevos de codorniz, sí, pero tenemos que entonces ajustar el tamaño de porción, ¿cierto? Porque un huevo de gallina no es equivalente a uno, sino a 4 huevitos de codorniz. Recuerden que las preguntas muy individualizadas, pues es difícil responderlas. Tratemos de participar en el chat con la pregunta que estoy haciendo en este momento. Si sienten temor de consumir huevo porque creen que les va a subir el colesterol. Aquí dice que consumen huevo normalmente, cero temor. Por aquí otra persona dice que sí. Entonces, listo. El huevito todos los días no genera ningún problema con el colesterol. ¿Por qué? Porque la cantidad de colesterol que tiene no es absorbible un 100%. Entonces, podemos comer con tranquilidad y lo que les decía. Entonces, una familia que no tenga para comprar carne y que no tenga para comprar lentejas, porque los frijoles también a veces se suben de precio, valen más de 3.000 pesos la libra, ¿pueden consumir huevo todos los días? Sí. Así sea niño, así sea adolescente, así sea adulto, ¿cierto? Sí lo pueden consumir. Y es de las proteínas que mejor absorción tiene, ¿de acuerdo? Entonces, no afecta los niveles de colesterol. Se pueden consumir, la porción de un adulto son 2 unidades. Se pueden consumir 2 unidades diarias si lo requieren, es su gusto. Perdón, aquí me quedó 2, pero es una unidad para los niños. La porción de los niños es una unidad, la porción por adultos son 2. ¿Qué es lo importante? Que sepamos preparar el huevo o saber cómo manejarlo. Entonces, prepararlo con grasas saturadas me le va a bajar la calidad nutricional a ese alimento. Exceder la porción, entonces es diferente. Ojo, si aquí hay personas que son deportistas y llevan una dieta específica con huevo, es diferente a la persona que no es deportista, que no está incrementando proteínas, sino que está llevando una alimentación normal. Por eso les decía que aquí las recomendaciones son muy diferentes o van a depender de acuerdo a la condición de cada uno. ¿Qué contienen los huevos? Selenio, fósforo, yodo, zinc, vitamina A, D, B, ácido pantoténico y la niacina. Y es muy importante que para tener una adecuada biodisponibilidad de la proteína del huevo, tengamos la yema compacta y las preparaciones sean completamente cocinadas. Es decir, cuando el huevito queda crudo o el famoso huevo que queda blandito, que se me escapa el nombre en este momento, no está llevando la proteína activa en un 100%. Entonces se recomienda que cualquier preparación, es decir, lo puede hacer revuelto, lo puede hacer cocido, perdón. Martica, perdón. ¿Sí? Martica, te recuerdo, sí, nos quedan 10 minuticos para las 6, entonces listo, para poder dar espacio a las preguntas en el momento indicado, ¿listo? Perfecto, gracias. Vale, vamos a agilizar un poquito aquí en esta parte. Entonces, lo que les contaba, muy importante que la cocción sea completa. Si lo voy a hacer frito, entonces que la yema quede compacta. Porque en los niños también se puede presentar el riesgo de la salmonelosis. La salmonela es una bacteria que se encuentra dentro de, prácticamente dentro de las aves, como el pollo o los huevos, y cuando no llega el calor suficiente a la yema o a la clara, pues puede quedar allí y puede generar contaminación. Sigamos con el grupo de las grasas. Estas sí son bien amplias, ¿no? Y también son de bastante consumo. Nuestro país, por naturaleza, es un país que consume bastantes carbohidratos y bastantes grasas. Entonces, miremos este cuadro de verdecito que tenemos aquí a la derecha, sobre la grasa oculta que hay en algunos alimentos de productos industrializados. Galletas con crema, una cucharada, equivalente a una cucharadita, perdón. Un croissant, 2 cucharaditas. Una salchicha estándar, 2 cucharaditas de grasa. Una paleta de crema con cobertura de chocolate, 3 cucharaditas de grasa, eso puede ser equivalente como a un chococono. Hamburguesa de carne de res con queso de 180 gramos una unidad, mire, 6 cucharaditas de grasa. ¿Por qué? Porque está la grasa del queso y está la grasa de la carne de hamburguesa. Por eso las comidas rápidas o las hamburguesas, sobre todo callejeras, tienen un aporte de grasa muy elevado y tienen un aporte, además de sodio, bastante alto. Entonces, la recomendación es que escojamos más preparaciones en casa. Ahorita sí o sí que nos ha tocado. Claro que hay también muchas opciones de domicilio, pero por eso es importante escoger el tipo de alimentos que vamos a consumir. ¿Dónde está la grasa saturada o la grasa que es malita, que es poco saludable?
en la mantequilla, en la crema de leche, en los gordos de las carnes, en la piel del pollo, en el chorizo, en la fritanga, los que me hablaban de la empanadita. Ojo, la empanada se puede consumir si usted no tiene colesterol, no tiene triglicéridos, no es diabético, no es hipertenso, no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, si no es obeso, si no es sedentario, lo puede consumir. ¿Con qué frecuencia? Eso va a variar, ¿sí? Pero no puede ser un hábito de que cada 8 días en mi casa, los domingos la cena son empanadas o fritanga, porque eso se convierte ya en un hábito y eso sería un mal hábito de alimentación. ¿Listo? ¿Por qué las grasas saturadas no son tan recomendadas? Porque aumentan el colesterol malo y ese es el que tapa las venas, como vemos aquí en la imagen. Eso amarillo es la grasa que se va acumulando, hace que la sangre no pase y que se generen los infartos. Pero existen unas grasas mucho más saludables que tienen otros efectos benéficos, como las grasas que contienen omega 3. ¿Qué hace el omega 3 en el organismo? Reduce los triglicéridos, reduce la incidencia de arritmias, reduce el riesgo de muerte súbita de personas previamente sanas, reduce ligeramente la presión arterial. Ojo, todo esto es un conjunto de factores. No es que hoy me comí la ensalada con aceite de oliva que nunca lo consumí, entonces ya mañana se me van a ir los infartos y todos los riesgos cardiovasculares que tenga. Todo es un proceso, por eso es que desde cuándo hay que cuidar la alimentación o cuándo debe ser saludable, siempre. También se ha demostrado un descenso importante de la lipemia postprandial, previene la enfermedad cardiovascular, y en los pacientes con diabéticos, que son diabéticos o que tienen síndrome metabólico, entonces tienen también una buena respuesta como la que se mencionó aquí. ¿Qué grasas son saludables? ¿Qué grasas debo consumir? Entonces, hay unas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aquí vuelvo a colocar la muñequita de las defensas. Quiere decir que estas grasas también van a aportar una salud a mi sistema inmune y va a hacer que tengan mejores defensas. Por ejemplo, los monoinsaturados son los que están como en la mitad. Ayudan a que los buenos contrarresten a los malos. Entonces están el aguacate, que es un alimento muy saludable, el aceite de oliva, las semillas, aceitunas, ajonjolí, entre otras. Si yo soy una persona que estoy en sobrepeso u obesidad, no debo abusar de los tamaños de porción de las grasas. El hecho de que un alimento sea saludable, como en el caso de las grasas, también tiene un aporte calórico alto. Entonces debo controlar, ¿sí? Debo controlar qué cantidad le voy a agregar. Una cucharadita es la porción de aceite de oliva o de cualquier aceite que vayan a usar. La porción de aguacate es 1/4. No puedo comerme al almuerzo un aguacate completo, porque entonces estoy excediendo el tamaño de porción y así el alimento sea bueno, voy entonces a engordarme porque estoy consumiendo un exceso en el aporte calórico. ¿Listo? Por eso todo es un equilibrio y es una proporción, dependiendo la condición de cada uno. Grasas poliinsaturadas que también son buenas, los que contienen omega 3 y omega 6. Entonces tenemos este tipo de grasas, el aceite de pescado. El aceite de pescado en nuestra región, en nuestro país, no existen pescados azules o de aguas profundas, que son aquellos que viven donde el agua es demasiado fría, ¿sí? Como en el Mediterráneo, nuestras aguas son más cálidas, tibias, entonces los pescados no generan tantas capas de grasa. Esa grasa que generan los peces son las que aumentan la cantidad del omega 3. Por eso el salmón, que es uno de los que a veces han visto que están en aguas muy frías, son fuentes de omega 3. ¿Listo? Fuentes de omega 3. El salmón, el pescado, pues si no podemos acceder a salmón, hay uno que tiene un perfil muy similar y un poco más económico, que son las truchas salmonadas. ¿De acuerdo? Las nueces, aquí pongo entre paréntesis no maní. Creo que decir no fue un poquito exagerado. Las nueces tienen un perfil nutricional diferente. Es diferente el de la almendra, al maní, el pistacho al maní. ¿Cuáles son los más saludables? Almendras, marañones, pistachos. El maní realmente no es una nuez. Se comporta como una nuez porque tiene un perfil parecido a las nueces. Entonces, si yo no tengo para comprar almendras, puedo consumir maní y sigue siendo un aporte de grasa bueno. Pero si yo puedo mejorar el perfil de grasas, podría ser almendras o pistachos. O algunas mezclas que vienen también, almendras, pistachos y traen marañones. Muy importante, no almendras cubiertas de chocolate, no almendras cubiertas de cosas dulces o confitados, porque las grasas, perdón, los azúcares adicionados me le bajan la calidad nutricional a un alimento.
¿Qué otras ventajas tiene el aceite de oliva con respecto a la salud cardiovascular? Entonces, vemos que tiene una función antioxidante porque contiene betacarotenos. Esos betacarotenos ya los habíamos comentado ahorita en la parte de los vegetales que son de un tono así como amarillo, naranja, entonces contienen carotenoides, contienen alfa-tocoferol, que es un precursor de la vitamina E, ¿sí? Y el aceite de oliva, ya existen algunos aceites de oliva que son para preparaciones cocidas, pero lo ideal es que el aceite de oliva lo utilicemos en preparaciones crudas, para ensaladas, para aderezar, cuando finalizamos de hacer una carne, un pollo, podemos hacer un chimichurri casero o podemos hacer una especie de preparación con el aceite y especias para mejorar el sabor de esa carne o de esa proteína que acabé de hacer. Entonces, preferiblemente que sea no al calor. ¿Listo? Y ahorita pasamos al grupo de los azúcares y dulces, pero sin antes decirles con respecto a las especias. Las especias, ahorita lo voy a mencionar con respecto al ajo, pero lo ideal es que si yo estoy preparando un alimento y soy hipertenso, tengo riesgo cardiovascular, lo ideal es no agregar tanta sal a los alimentos, ¿sí? Entonces, yo puedo agregar menos sal y puedo utilizar especias como, por ejemplo, el orégano, el laurel, el tomillo, y genera un sabor más fuerte y va a ser mucho más agradable. Y también nos hace evitar el consumo de sazonadores artificiales como son caldos de gallina, sopas de paquete, bases de paquete, que a veces en las preparaciones de chef y todo eso vemos que lo usan mucho y uno dice, wow, le quedó súper bien, pero lo ideal es utilizar los alimentos en su forma natural. Si ustedes tienen la posibilidad de adquirir productos orgánicos, pues sería muchísimo mejor. Sigamos con los azúcares y dulces. Entonces, en este grupo hay muchos que son fanáticos de este grupo. ¿Por qué? Porque los dulces tienen un sabor que genera una adicción, ¿sí? Una adicción, y por eso cuando a veces estamos ansiosos o lo asociamos con un estado emocional, por ejemplo, si estoy triste y como chocolates me siento mucho mejor. Entonces vamos relacionando algo con los dulces, o como que después del almuerzo hace falta el dulcecito como postrecito. ¿Qué les tengo para decir de los azúcares y dulces? Se deben evitar, y miren que está de último en la tabla del plato saludable, y se debe consumir en porciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque los azúcares están asociados, primero, con el sobrepeso y la obesidad. Segundo, con la aparición tardía de diabetes, puede aparecer diabetes si tengo un consumo muy seguido de azúcares o muy elevado. Pero también ya se está hablando de que el exceso de azúcares y el sobrepeso pueden llevar también a la aparición de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama es, con respecto a las mujeres, quienes tienen sobrepeso tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Y este sobrepeso lo atribuyen, aparte de que no haya una actividad física suficiente, a que haya un consumo de azúcares o dulces elevados. ¿Cuáles son esos azúcares o dulces? El azúcar normal de mesa, ¿verdad? Que muchas personas le echan al café o al resto de preparaciones. El azúcar morena, blanca o morena, ambas, a pesar de que tienen diferente pigmentación y que la morena tiene menos procesamiento, sigue siendo sacarosa. Es decir, que sigue siendo fuente de glucosa. La panela, muchas personas a veces uno oye como que no, yo no uso azúcar, yo uso panela. Si hablamos de la realidad, de que no tiene sacarosa, es falso. La panela, al igual que el azúcar, también tiene sacarosa. Es decir, el efecto de contribuir al sobrepeso o la obesidad es el mismo, si el azúcar es blanca, si es morena o si es panela, porque todos vienen a base de caña y tienen una fuente elevada de sacarosa, solo que una conformación diferente. Y la miel, que es natural porque viene de las abejitas, pues no se salva, también contiene sacarosa. Entonces, si cada uno decide escoger alguno de estos diferentes, la recomendación es úsenlo, el que usted le llame la atención, el que prefiera, pero de una manera moderada, casi que elimínelo o déjelo como la última carta para utilizar en la comida diariamente. Si estamos hablando de un paciente diabético, no deben ir azúcares, ni panela, ni miel. Si estamos hablando de un paciente con obesidad, una persona con sobrepeso, debo quitar. Y sobre todo los alimentos que lo contienen.
¿Como qué? Como los postres, las tortas, ¿verdad? Entonces, existen algunas alternativas sobre los azúcares y dulces. ¿Cuáles son esas alternativas? Los endulzantes artificiales. ¿Son buenos o son malos? Depende. Entonces, se ha encontrado que los endulzantes artificiales vienen siendo la solución a aquellas personas que son muy, están muy relacionadas o tienen un gusto elevado por los dulces, pero se quieren cuidar del aporte de los carbohidratos y lo que hacen es consumir endulzantes. Es una solución, pero tienen que tener en cuenta la cantidad a utilizar. Entre más cantidad de edulcorantes utilice, puede tener mayores riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo otro que se está hablando con respecto a los endulzantes? Genera igual un sabor dulce. Entonces va a hacer que la persona no adquiera el hábito de decir, bueno, yo ya me estoy tomando el café simple, sino que siempre necesita ese sabor dulce dentro de una preparación. Si la persona usa edulcorantes, igual va a sentir ese sabor dulce. Entonces, lo ideal es que no agreguemos o no utilicemos endulzantes artificiales. Si lo quiero hacer, puedo escoger stevia, puedo escoger sucralosa, ¿cierto? Que son como los que están más recomendaditos, pero debo controlar la cantidad a utilizar. Debe ser mínima posible, ¿sí? Además tiene un poder endulzante que es muchísimo más elevado que el azúcar, entonces las cantidades a usar deben ser muy mínimas. En los niños se puede usar a partir de los 2 años de edad si hay sobrepeso u obesidad, pero como les digo, lo ideal es no consumirlos. Hay un grupo bastante denso del azúcar que no vemos, y es el de las bebidas azucaradas. Y frente a esto, hay una campaña y es no bebidas azucaradas. Cuando decimos no bebidas azucaradas, estamos hablando de todas las gaseosas, de todos los productos que vienen en botella, en caja, en lata, ¿sí? Néctar, bebidas instantáneas, tés, gaseosas, jugos de caja, jugos de botella. ¿Por qué no son buenos? Primero, contienen calorías vacías. Es decir, si miramos la etiqueta de esos productos, solamente contiene azúcar, pero no contienen proteínas, no contienen vitaminas, no contienen minerales. Entonces son calorías vacías que me puedo ahorrar. ¿Listo? Además tienen colorantes que no tampoco van a ser favorecedores. Existen algunos que vienen que son cero azúcar, sí, como cuál. Le voy a mencionar pues aquí algunas marcas comerciales, pero es solo para que lo sepan. H2O, ¿cierto? Que viene cero azúcar. La Coca-Cola cero o la Pepsi que dice Pepsi Light, pero realmente es cero calorías. No estoy recomendando que los consuman. Estoy diciendo que puede ser una alternativa para aquellas personas que están en un cambio, les cuesta dificultad, pero deben moderar ese consumo. No es para consumirlo a diario, es para consumirlo muy esporádicamente. ¿Listo? Eliminar, ahí está una imagen que nos habla perfecto de todo lo que les comenté. Además, los productos empacados tienen sodio. Si ustedes miran incluso una botella de agua, tiene sodio, porque el sodio es un conservante. Entonces, personas hipertensas, por favor, no consumo de productos empacados, así tengan azúcar o no tengan azúcar. ¿Qué estamos empacando en la lonchera de los niños? Las torticas todos los días, las donas, la bebida de malta, el juguito de caja. Entonces, muy importante tener en cuenta cuando tocamos este tema de las bebidas azucaradas, que donde más se ve es en las loncheras de los niños. Eso no hace parte de una lonchera saludable. Hablemos de otros alimentos que también tienen un poder positivo, tienen una correspondencia significativa con respecto al riesgo vascular y sé que lo consumen mucho. En lo personal me cae como una patada en el estómago porque me da hipotensión. Pero el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y sobre todo en nuestro país. ¿Cuánto es lo recomendado? Una taza de 200 mililitros máximo al día. Ojo, mujeres embarazadas deben controlar el consumo, debe ser menor porque puede ser abortivo. ¿Listo? Entonces, la cafeína, me estoy refiriendo a la cafeína, que también se encuentra en bebidas gaseosas, bebidas oscuras o en el té o en el chocolate. Con respecto al café, esa es la recomendación de consumo. Sé que hay personas que lo consumen en mucha más cantidad, incluso hay personas que no consumen. Si usted no consume café, no pasa nada malo. Si usted consume café, pero es una cantidad controlada, pues está contribuyendo a su salud cardiovascular. Si está consumiendo café en exceso, ya tendríamos que mirar qué tipo de patología tiene o si es un adulto sano o que no genere pues ningún riesgo con respecto a cada persona. ¿Qué es lo que preocupa del café un poco? Que
la gente lo consume con panela o con azúcar, y entonces aquí se incrementa el consumo de los azúcares. ¿Listo? Entonces, si la persona se toma 5 cafés al día y a las 5 tazas le agrega un sobrecito, que son 5 gramos de azúcar, son 25 gramos al día. Si los puedo evitar, entonces va a ser muchísimo mejor. Hablemos entonces del té, que es un alimento que tiene un buen reflejo en la salud cardiovascular porque protege frente a la arteriosclerosis. Entonces, el té puede ser verde, negro, ¿listo? Con esto no hay ningún problema. Preferiblemente, eliminar los que son azucarados o industrializados y preferir las hojitas naturales o las infusiones que ya vienen porque tienen un efecto positivo debido a que tienen antioxidantes naturales como son los flavonoides y mejoran la salud cardiovascular, disminuyendo un poquito el colesterol malo. Frutos secos, ya hablé un poquito de ellos, entonces las nueces, los marañones, ¿qué cantidad debo consumir? Entonces, más o menos una porción de un puñado o 30 o 40 gramos 3 veces a la semana puede ser un buen consumo. Hay personas que lo consumen más veces, lo importante es rectificar que no genere ningún impacto si tiene alguna condición específica. Con respecto a otros alimentos que también son antioxidantes naturales y son benéficos, tenemos el ajo y el chocolate, pero amargo, el cacao. El ajo porque tiene un componente anticancerígeno, sí, que son pues los antioxidantes, ayuda mucho a las personas que sufren de presión arterial. Lo invito a que lo incluyan diariamente en su alimentación. Además, tiene un sabor muy agradable para las comidas. Es importante hacer un contacto de maceración o de choque, es decir, cuando el ajo se mezcla la parte interna con la externa, se activa una función antioxidante mayor. Entonces la invitación es a que el ajo siempre sea macerado, ya sea con piedrita o con lo que quieran, pero traten de consumirlo de esa forma. Con respecto a la cocoa, que es el polvo del cacao, contiene un antioxidante natural, también contiene flavonoides, pero es importante tener en cuenta que es diferente a las chocolatinas de barra de dulce que consumimos. Si vamos a consumir chocolatinas o chocolates, preferiblemente que sean tipos de chocolates amargos. Y con respecto a las preparaciones del desayuno, les recomiendo que sea cocoa en polvo, el chocolate pues en su forma natural. No estos productos que vienen adicionados con azúcares o con saborizantes que les gusta mucho a los niños y también pues a los adultos que consumimos, porque el aporte de azúcar va a empeorar esa condición. Hasta aquí hablamos de los alimentos. Ahorita hablemos un poco de los hábitos y de la conducta alimentaria. Como les decía, este tema es bastante extenso. Ya me estoy quedando sin luz, voy a poner un poco más acá. Es un tema bastante intenso, pero quiero que abordemos algunas cosas de los hábitos y de la conducta. Es muy importante establecer unos horarios de alimentación. No hay un horario específico para cada persona. Cada persona puede establecer. Entonces, con respecto a los horarios de alimentación, es muy importante que los tengamos establecidos. Muy importante que en nuestra familia establezcamos unos horarios de alimentación. Eso que va a permitir que podamos compartir la alimentación con los demás de la casa, que nos podamos unir con los demás en el comedor. Sé que por cuestiones laborales o sociales a veces no lo hacemos, pero pienso que en este momento de cuarentena es súper importante para que tengamos más interacción con respecto a la alimentación. Los invito a que hagan recetas, preparaciones, a que se turnen. Un día lo hace mamá, otro día lo hace papá, otro día lo hace el hijo, para que tengan una interacción y puedan compartir más con respecto a la alimentación. Tradicionalmente y antropológicamente ha sido un signo de unión. Cuando hay un evento importante social, es una comida, es un alimento. Entonces miren la importancia que tiene la alimentación también desde la parte de hábitos y conducta. Establecer un desayuno, una media mañana, que aquí va incluida la lonchera de los niños, que debe por supuesto ser saludable, el almuerzo, la media tarde comida y en algunos casos refrigerio nocturno. Eso va a variar. ¿Qué es importante? Que no deje pasar tiempos o periodos largos por situaciones como olvido, porque de pronto no le prestamos atención y no es importante el tema de los horarios. Es muy importante para generar un ritmo en nuestro cuerpo. Fraccionar, compartir con otras personas, definir un lugar agradable para alimentación, ojalá no frente al televisor o computador, y muy importante en el trabajo garantizar nuestra alimentación. La hidratación es un tema fundamental. Más o menos en adultos los recomendados son 2 litros de agua. Porque lo coloco aquí como unos pepinos, limones y una flor de Jamaica. La idea es evitar los jugos, ¿sí? Porque muchas veces la gente se hidrata con jugos.
Entonces hay una jarra de jugo o de agua panela fría en la nevera y cada vez que tengo sed voy y saco jugo o agua panela. Eso es un hábito inadecuado. Entonces, tener siempre agua disponible. Si estoy en mi lugar de trabajo o estoy dando una conferencia, tener el agua disponible. No me gusta el agua sola, ¿qué puedo hacer? Saborícela. Un poquito de limón, puedo partir unos pepinos y le puedo agregar o puedo agregar trozos de fruta o puedo cocinar flor de Jamaica y le va a dar un sabor diferente sin tener que adicionar azúcares. Alimentos satanizados. Creo que les mencioné ya la leche, el huevo, quedó pendiente el arroz, la remolacha y el banano. El banano se puede consumir, lo que debemos tratar es de controlar las porciones si se trata de un paciente diabético. Si soy una persona normal, adulto sano, hago actividad física, llevo una dieta balanceada, el banano no me va a engordar. Si yo soy una persona sana y también pues con las descripciones que acabo de dar, no consumo remolacha porque tiene mucho azúcar, falso. Es mejor o es preferible consumir un vegetal como la remolacha que tomarme una bebida gaseosa que contiene un aporte elevado de azúcares simples. Y el arroz, pues lo importante es manejar el tamaño de porción. Si yo me como 4 porciones al almuerzo y 4 porciones a la comida, pues ahí el arroz está haciendo un aporte excesivo y esos carbohidratos son los que me están llevando al sobrepeso. Pero si yo controlo el tamaño de la porción, pues no voy a tener inconvenientes. ¿Qué alimentos o qué está en tendencia en este momento? Entonces, como tendencia tengo lo gluten free, ¿cierto? Que es libre de gluten, que realmente se ha encontrado que lo importante es que si la persona lo quiere hacer por gusto o si lo quiere hacer porque realmente tiene un problema de enfermedad celíaca o una condición. Pero el gluten no es malo para las personas siempre y cuando no tengan una enfermedad celíaca o problemas de intolerancia gastrointestinal. Es muy importante consumir alimentos deslactosados solo si soy intolerante. El aceite de coco está muy de moda, tener en cuenta que el coco es una grasa saturada, entonces también tengo que controlar. Lo importante es mezclar, no quedarme con un solo producto. Con respecto a la chía, es un alimento que se puede adicionar y tiene unos beneficios porque aumenta el aporte de fibra. Y con respecto a la alimentación en la época de COVID, la recomendación que les quiero dar, muy importante seguir las recomendaciones de pico y cédula. Lo otro es no mercar con hambre, esto con o sin COVID. Porque si vamos con hambre a mercar, vamos a incluir un montón de productos que no están en nuestra lista de alimentos, que es muy importante. Hagan la lista de mercado por grupos de alimentos. Por ejemplo, frutas y verduras, zanahoria, tomate, pimentón, banano, ¿sí? Y hacen otro grupo, proteínas, entonces la carne, el pollo, el pescado. Y empiecen a mercar en orden, empezando por los abarrotes, que son el arroz, todo lo que viene no perecedero, y dejando al final los productos que están refrigerados o que son cárnicos para que no estén paseando por todo el supermercado y no se vayan a contaminar. En este tiempo de COVID, muy importante ir con los elementos de protección personal, tapabocas. No recomiendo guantes porque el guante lo que hace es contaminar más. Entonces, ustedes llegan a su casa, luego se lavan las manos muy bien. Tener el orden de la compra, como les expliqué, y evitar tocar por ahora los alimentos que no van a consumir. Si no voy a llevar esta zanahoria, pues no la toco, porque muchas personas han tocado y recuerden que el virus se puede transmitir a través del contacto. Aquí este signo peso es muy importante. Si voy a consumir un alimento, mirar el precio, porque puede que esté diferente al precio normal de los alimentos. Y para finalizar, hablar un poco sobre la limpieza y de la desinfección. Entonces, todos los alimentos que yo voy a ingresar a mi casa deben estar limpios y desinfectados. En la entrada de la casa, así como tenemos un área sucia donde dejamos los zapatos, donde dejamos la ropa, podemos tener un recipiente con agua, que puede ser con un desinfectante como el hipoclorito o amonio cuaternario, y podemos desinfectar, sumergir allí o ir limpiando con un trapo y esta agua los alimentos para que no entren ni a la nevera ni al lugar del almacenamiento, tal como vienen del mercado. Lavarnos muy bien las manos, quitarnos la ropa. Los huevos no se deben lavar, solo en el momento antes de consumirlos, ¿listo? Yo no puedo llegar, lavar los huevos y guardarlos a la nevera. Debo guardarlos en un lugar donde no tengan contacto con otros alimentos y al momento de consumir sí se lavan. Y para finalizar, las bolsas del mercado. Si todo viene contaminado, viene dentro de las bolsas, entonces tengo también que lavarlas porque debo evitar contacto con ellos. Aquí les dejo unas recomendaciones generales que se las puedo dejar allí para que Isabel luego se las lea, debido a que estamos cortos de tiempo. Y muchísimas gracias, espero les haya gustado. Sigamos con de pronto algunas preguntas que quedaron pendientes o las preguntas que tenga el público en este momento.
Claro que sí. Marta, muchísimas gracias por toda la información. Una de las preguntas que nos hace nuestros asociados es, ¿cuál es la dieta ideal para niños de 10 años? Ok, Vale, entonces perfecto. lo que estaba hablando es que las dietas no se pueden dar así en un espacio tan corto, pero lo que sí son las recomendaciones como se habló en toda la charla. Pero los niños, súper importante, productos lácteos, tamaños de porción y que también además hagan actividad física. Perfecto. Igualmente tenemos otra pregunta acerca del ayuno intermitente, cómo hacerlo, o si es bueno, si es saludable y cómo aumentar la ingesta de proteína en el cuerpo. Bueno, con respecto al ayuno intermitente, para los que de pronto no saben, es una estrategia para la pérdida de peso. Eso ya es un manejo individualizado, pero consiste en dejar unos tiempos de ayuno de 12 a 15 horas y es una nueva metodología, pues que estaba mucho de tendencia. Lo importante es que cualquier método que yo escoja con reducción de calorías me va a ayudar a perder peso. El ayuno intermitente es una estrategia. ¿Y cómo aumentar las proteínas en el cuerpo? Siempre debo tener en cuenta cuál es mi objetivo. Necesito incrementar proteínas porque quiero ganar masa muscular, porque tengo una enfermedad que me requiere incrementar proteínas. Ahí les mostré qué alimentos eran fuente y pueden aumentar el consumo de esos alimentos. ¿Qué alimentos son buenos quemadores de grasa y cómo consumirlos? No existe ningún alimento que queme la grasa. Si fuera así, nadie estaría gordito. Con respecto a los quemadores, el quemador de grasa como tal, quemar la grasa es un proceso metabólico del organismo y eso sucede relacionado con la actividad física, pero no hay alimentos que quemen como tal la grasa, porque no logran ingresar hasta el metabolismo. ¿Qué mezclar y qué no mezclar en alimentos? Con respecto a mezclar, creo que el plato colombiano lleva muchos carbohidratos, entonces normalmente uno consume un sancocho que lleva papa, plátano, yuca y aparte tenemos arroz, tajada de maduro, entonces controlar la cantidad de las porciones. ¿Y qué mezclar? Mezclar, por ejemplo, como les comentaba, frijoles o leguminosas con un cereal como el arroz para que se complemente la calidad de la proteína. Ok. ¿Qué alimentos debo evitar o consumir si tengo tendencia a un colesterol alto? En la charla mencioné varios alimentos que se deben evitar si hay colesterol alto o hay tendencia. Grasas saturadas, alimentos, bebidas azucaradas que contienen, que tienen azúcar como las gaseosas, evitar los jugos, preferir la fruta entera, aumentar las grasas mono y poliinsaturadas como el omega 3 y el omega 6. Y la actividad física, porque la dieta sola no es suficiente. Recomendaciones para adultos mayores en cuanto a composición de la dieta y porciones. Depende qué patología tenga el adulto mayor. Casi siempre cuando estamos llegando a viejitos tenemos alguna situación crónica asociada. Entonces, muy importante en el adulto mayor verificar cómo están los dientes, si mastica bien, si puede tragar bien. Eso es fundamental. Puede llevar una dieta sana como lo que recomendé durante toda la charla del grupo familiar. Si algunos consejos de menús económicos y saludables teniendo en cuenta la situación económica que pasan muchas personas en este momento de contingencia. Bueno, en la charla lo comenté un poco y es que las proteínas que son las más costosas se pueden adquirir económicas a través del huevo, que es una de las proteínas animales más económicas. Y también las vísceras, que no las mencioné, pero son bastante fuente de hierro, pero también son fuente de colesterol, pudieran ser una alternativa, ya que pues una libra de vísceras de pollo vale 1,000 pesos y con esto puedo perfectamente completar la proteína en mi casa, pues un día como tal. Lo otro es adquirir las proteínas vegetales como frijol, lentejas, garbanzos, que son más económicos que la proteína animal y se pueden consumir. Realmente los carbohidratos no son tan costosos. Entonces las familias que tienen bajos ingresos o recursos en consumir muchos carbohidratos porque son económicos, pero por desconocimiento dejan las proteínas a un lado que, como les comentaba, las pueden adquirir también a un buen precio. Otra pregunta ya respecto de los carbohidratos. Hacen una pregunta de si versus los otros carbohidratos es mejor la arepa. A ver, los mejores carbohidratos son los que no tienen nada adicionado, los que son naturales y los que contienen almidones. Dentro de eso están el maíz, están la papa, la yuca, el plátano, la racacha, la batata, el ñame. Entonces, la arepa, si yo la comparo con un pan, va a tener un mejor perfil porque no es un carbohidrato de bajo índice glicémico. No quiere decir de que el pan sea malo,
Todo depende de qué condición tiene la persona. Pero si yo comparo por índice glicémico, es decir, índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento de aumentarme el azúcar en la sangre. La arepa va a tener una capacidad de aumentarla menos si la comparo con un pan. Ok. ¿Cómo se puede reducir el LDL sin necesidad de medicamentos? Muy importante esa pregunta. Entonces, allí lo comenté muchas veces, se puede reducir primero en un conjunto de hábitos saludables, actividad física y sobre todo incrementando el consumo de té, el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados como el aceite de oliva, el aceite de pescado que está en el salmón, y disminuyendo sobre todo las grasas saturadas como la crema de leche, los gordos del pollo, de la carne, las frituras, sobre todo en aceites que son callejeros, que se demoran mucho en cambiarlo y ya están muy oxidados. Ok, vamos con unas últimas preguntas. ¿Es verdad que la fruta solo debe ser consumida en la mañana preferiblemente? Falso. La puedes consumir en cualquier momento del día porque en cualquier momento te va a dar las vitaminas, los minerales y la fibra que contiene. Lo que debemos evitar es que sea en jugo y más bien preferirla entera. Ok. Para una persona anticoagulada, ¿cuáles serían las principales frutas y verduras? Para una persona anticoagulada lo importante es no mezclar muchos alimentos de color verde oscuro, ¿sí? Sí se pueden consumir los alimentos verde oscuro, sí se puede consumir las vísceras, pero controlando de que no vayan a ser juntas en un mismo momento. Por ejemplo, si hoy come una ensalada que lleve solo un alimento de color verde, no hacer una ensalada con todos los productos verdes porque entonces voy a tener un aporte de vitamina K mucho más incrementado. ¿El exceso de lácteos puede producir cálculos? El exceso de lácteos no es que produzca cálculos. Los cálculos se producen en cualquier ser humano porque sí, pero el aporte de las grasas y el calcio, bueno, si hablamos diferentes tipos de cálculos, ¿no? Porque hay unos cálculos que son vesiculares y otros cálculos que son renales. Pero en general, cuando hay cálculos, uno de estos dos se controla la grasa y se controla el calcio. Entonces, cuando ya el problema del cálculo desaparece, ya se puede mejorar el aporte de estos. Ok. ¿Se recomienda o no el uso de L-carnitina en deportistas? No tiene una evidencia científica que diga, la L-carnitina es un quemador de grasa, porque es el que ayuda en el metabolismo de la beta-oxidación. Pero se ha encontrado científicamente, a pesar de que lo venden, lo promocionan, que no tiene un efecto positivo, o sea, no va a generar una mayor beta-oxidación. Se puede, el queso cuajada, en la parte de lácteos preguntan si el queso cuajada es recomendable. Depende, quién me está haciendo la pregunta, pero en general, si yo voy a escoger un queso que sea bajo en grasa, es mejor el queso cuajada a escoger un queso doble crema o un queso mozzarella, porque eso sí tiene un aporte de grasa mucho más incrementado. Bueno, y vamos cerrando con una de las preguntas. Dice, ¿con qué se debe freír el huevo? Bueno, siempre lo quieres freír, es la pregunta que voy a hacer, porque no siempre debe ser frito, ¿sí? Que es de pronto lo que ya tenemos en cultura. Se puede hacer cocido, se puede hacer una tortilla. Si voy a utilizar una preparación que implique que no se me pegue, pues puedo utilizar perfectamente un sartén antiadherente y no tengo que utilizar alguna grasa. Pero si yo quiero utilizar una grasa para que quede con mejor sabor, quede más doradito, puedo utilizar un aceite vegetal como puede ser de maíz, de canola o de girasol. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que alcanzamos a dar respuesta. Muchísimas gracias a todos nuestros asociados que nos acompañaron, que participaron activamente también. Dime. Sí, Martica, eres tan amable, nos están preguntando dónde pueden ubicarte, si puedes compartir tus números de contacto. Ay, sí, no me quedó aquí la diapositiva. Ajá. Claro, todos me pueden encontrar en Instagram como mcausil nutrition. ¿Listo? Como le estaba diciendo Carolina, muchísimas gracias a todos por su participación, por estar tan activos en el chat. Esperamos haber podido despejar muchas dudas. Este tema surge como resultado de una encuesta que aplicamos empezando año
y fue uno de los temas que puntuó mayormente en dicha encuesta, y pues a través del Comité de Educación, desde la Administración de CRECIAT, estuvimos, digamos, como muy atentos en poder llegar a ustedes con esta profesional que nos acompaña hoy día, con gran experiencia y trayectoria. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asociados, a Isabel, a Carolina, a todos nuestros integrantes de Junta Directiva que nos están acompañando, apreciados asociados, muchísimas gracias por estar presente. A Marta, de verdad, felicitaciones por esa pasión y ese amor que le has colocado a esta conferencia, de verdad que ha sido muy interesante, hemos aprendido cosas yo creo que muy enriquecedoras para las personas que ya estamos grandecitas y que hemos de cuidar nuestra salud, y hoy más que nunca, con este sedentarismo, no mentiras, hay que movernos y ejercitarnos en nuestra casa. Entonces, como lo decía Isabel, estamos buscando temas que sean de interés para todos nuestros asociados, para estar presente en sus mentes, en sus corazones. Recuerden que CRECIAT siempre está con ustedes en estos programas sociales y también en toda la parte financiera, en todo lo que necesite estamos a su disposición, todo nuestro equipo, a nuestros compañeros también, muchísimas gracias. Un abrazo para todos, buen fin de semana y prontamente les estaremos notificando de la próxima capacitación. Marta, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, a todos muchísimas gracias por de verdad tener preferencia por este tema. Es muy, muy importante en estos momentos y es de vitalidad para todos. Como les decía, sé que muchas personas quedaron con dudas, con inquietudes. Me pueden contactar, ahí les escribí en Instagram, igual les voy a compartir a Isabel una imagen mía para que pues todos lo puedan tener y acceder y puedan resolver sus dudas de una forma más individualizada. Muchísimas gracias a CRECIAT por la invitación y por la participación. Gracias a ti, Martica, por toda esta información que nos has entregado. Muchas gracias a todos nuestros asociados. Les deseamos una feliz noche.